conversar con los adventistas, a ver qué nos dicen. Sobre Mateo 28:19. Buenas, caballero, ¿cómo están? Disculpe, ¿ustedes son cristianos? ¿Sí? Ah, son adventistas. Oiga, es que tengo una pregunta, ¿será que usted me la puede responder? Es que yo quiero saber cuál de los discípulos de Jesucristo bautizaron Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuáles de los discípulos? Sí, Siempre esa fue la manera en que el Señor le enseñó y dijo a sus discípulos que debían bautizar. Por ejemplo, uno lee Mateo al final del capítulo 28 ajá. y él dice, no sé si ya leído esa cita, él dice en Mateo 28, 19 y 20, por todo el mundo, predicándoles, enseñándoles las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, eso fue un mandato, pero entonces yo quiero saber cuáles de los discípulos de Jesucristo bautizaron Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eso fue un mandato, entonces tenía que haber un cumplimiento, ¿cierto? Entonces es lo que yo quiero saber, en qué parte de la Biblia es. Bueno, mayormente el libro que relata cómo fueron los bautismos, cómo fue el comenzar de la iglesia y todo es el libro de Hechos, cómo fue el sufrimiento. Usted conoce la historia de Pablo. Pablo era un enemigo acérrimo de la iglesia, luego él se vuelve un predicador. Y ahí mientras transcurre todo ese tiempo, dice la historia de los discípulos, como, aunque los discípulos mayormente bautizaban en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero el mandato del Señor fue bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, es que esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué los discípulos de Jesucristo? Porque eso fue un mandato. ¿Por qué, digamos, no se consigue en la Biblia? O sea, hasta la hora no lo he conseguido. Que los discípulos de Jesucristo hayan bautizado Padre y Espíritu Santo. Porque si notemos bien, ahí cuando se le apareció, cuando resucitó el Señor Jesucristo, ¿cierto? Duró 40 días apareciéndoles a los discípulos y explicándoles, Sí, ¿cierto? El proceso que tenía que hacer para la humanidad ahora, hoy en día, ¿cierto? Porque estamos en la dispensación de la gracia, ¿sí? Entonces, le explico claritamente, donde Mateo 28, 19, en la parte de la orilla, la Reina Valera, están los textos bíblicos. Manda Marcos 16, de 15, del 14 hasta el 18. Y manda también a Lucas 24, del 36 al 48, 49, algo así. De lo mismo que se está hablando ahí de Mateo 28, 19. Sí, ellas tienen relación. ¿Ah? Que las citas que se dan es relacionadas al tema. Al tema, sí. Bueno, entonces póngale cuidado. Por eso le pregunté yo a usted, porque usted, digamos, si son cristianos, me responde la pregunta. Digamos acerca de eso. Entonces, mire los discípulos de Jesucristo. Los discípulos de Jesucristo, digamos, cuando le dijo ahí, vaya, haga discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre. No dice en los nombres. Nótese eso, que en el nombre. Estando hablando del nombre de Él. Porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Entonces, Pedro, la primera predicación de Pedro, cuando se paró, le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y de ahí para allá, puro nombre del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Sí, sí. Si digamos, si ellos no bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque entendieron el punto, el nombre. ¿Sí? Entonces, si nosotros, digamos hoy en día, que tenemos que hacer, obedecer, ¿cierto? Porque todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura tenemos que obedecer ese punto, ¿cierto? Eso y ahí radica la vida cristiana, ¿no? Porque el Señor dice, bueno, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. O sea, es poner en práctica todo lo que uno aprende, todo lo que está ahí. ¿Cómo es? El pueblo de Israel
dijo, no, le falló a Dios, no fue, quizás el Señor dice por falta de conocimiento, pero más que todo fue por la práctica. Ellos conocían el camino, conocían lo que Dios demandaba a ellos, pero se fueron a un extremo legalista. Entonces dejaron de hacer las cosas por amor a Dios, sino simplemente se fijaron en la forma. Y a veces pues uno está también en el riesgo de caer en lo mismo, ¿no? Y a veces dedicarle solo a la forma y no mirar el fondo. Pero el Señor lo que más le importa es, o sea, el motivo, lo que lo motiva a uno. Digo que el resumen de la ley de Dios es el amor, porque si uno, cuando el Señor resumió la ley, Él dice, primero amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero los dos comparten el amor, o sea, lo que a uno lo debe mover a hacer cualquier cosa, ya sea en relación a Dios o al prójimo, es el amor. Si no, dice delante del Señor, eso no vale. Sí, porque es que Él dijo, si no me amáis, si me amáis, Guarda mis mandamientos. guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Y también dice, o sea, si uno ama a Dios, también tiene que amar al prójimo, porque si no, él tal es mentiroso. O sea, Sí, si lógico. yo digo amo a Dios, pero Sí, oigo al que estoy de tengo al acuerdo lado, con- que lo veo. Dice, ¿cómo voy a amar al que Bueno, no ¿qué veo? tal? Entonces, pues tenle cuidado. Entonces, por eso le pregunté yo a usted. Entonces, hoy en día, para nosotros poder entrar a Él, digamos, es obedecerle su palabra, ¿cierto? Y mire, la pregunta por usted no me la pudo responder ahí cuando le dije que cuál de los discípulos bautizaron Padre y Espíritu Santo. Usted no estaba enterado sobre eso, ¿cierto? Pues no había, como dicen, ¿Cierto? Y vea, y yo creo que ya tiene su tiempito estar acá, ¿cierto? ¿Cuánto- Sí. ¿Ya es bautizado? ¿Cuánto sí, tiempo ya he tiene? bautizado, hace 10 años. 10 años, analicen, mira, 10 años. Y los discípulos de Jesucristo apenas duraron 3 años. ¿Sí? Pero 3 años, 40 días más después que el Señor le apareció. Para la humanidad hoy en día, porque tenemos que entrando en Él, entrando en Jesucristo, entramos en el reposo de Él. ¿Cierto? Entonces, ese es el punto. Entonces, Sí, sí. el punto es que tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Por eso se está hablando y dice, vayan a discípulos. Y en 14, Lucas, ¿qué? San Marcos 14, 16, donde está hablando y dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Nótese eso. No dice a todos mis hijos, No, a todos. a toda criatura. Sí, la salvación está abierta para todos. Entonces, eso es, entonces, póngale cuidado. El que creyeres, o eres bautizado, serás salvo. Más el que no creyere Será condenado. Ahora en Lucas 24 del 47 se está hablando, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo predicase en su nombre? Nótese eso, que se predicase en su nombre. Todo el servicio que debe hacer en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Arrepentimiento, predicación y bautismo en el nombre del Señor Jesús. Por eso todo lo que haga, sea por palabra o por hecho, siempre hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Sí, porque él fue el que ha hecho la obra, como dice, completa de salvación del ser humano. Sí, sí. Bueno, Entonces, mucho gusto. Mi nombre es José. Mi nombre es Guzmán, Guzmán. gracias caballero. Yo dedicará más tiempo a la teléfono. Sí, listo. Caballero, Bueno, gracias. otro momento. Listo, hablamos. conversamos. Ok, gracias, muy amable.